Bien, ¿cómo están? Cuando vimos el tema de aplicación de sombras en un modelo, hicimos referencia que para poder utilizar esa herramienta era importantísimo establecer la geolocalización del modelo en un lugar geográfico determinado. Para lo cual recuerden que habíamos visto que ese modelo se podía geolocalizar de una manera manual. Íbamos aquí a información del modelo, geolocalización y definíamos una localización manual incorporando acá, ¿no es cierto?, los valores de los ángulos en latitud y longitud, y también podíamos hacer una geolocalización real a partir de estar logueados en el programa y ubicar, ¿no es cierto?, o buscar una región geográfica real en el planeta para poder hacer de ahí un estudio de asoleamiento, ubicación de nuestro modelo, etcétera. Vamos a ver y recordar en esta oportunidad cómo hacer un estudio de asoleamiento en un terreno que nosotros hemos creado con las herramientas de la caja de arena. Para lo cual yo voy a elegir en esta oportunidad como la geolocalización que voy a trabajar, la de Córdoba, ¿no? Entonces voy a incorporar allí los valores angulares para Córdoba. Yo los tengo anotados por aquí en este modelo. Voy a poner la latitud, la voy a copiar. Recuerden que la latitud estaba determinada por la posición en referencia a la línea del ecuador. Entonces voy a incorporar acá el valor de la latitud y luego voy a hacer lo propio con la longitud. Es importante fijarse que si el valor de la longitud está en valores positivos, estos son los valores que tengo del ángulo para la posición geográfica en Córdoba, que yo voy a tener que tener la precaución de colocar aquí el valor. Fíjense, va a ser un redondeo el valor angular y yo le voy a poner W por oeste. Fíjense, voy a hacer un clic sobre la otra casilla y automáticamente toma el valor angular. Esto dependiendo cómo tengamos seteado nosotros también desde unidades, ¿no es cierto?, cómo vamos a medir estos valores de los ángulos. Bien, una vez que tenemos definido esto, es decir, que estamos tomando una localización geográfica para Córdoba, es importante también establecer aquí a la derecha en nuestro panel donde van a aparecer, ¿no es cierto?, las herramientas que nos van a permitir hacer el estudio de asoleamiento, que sería el sistema del tiempo universal coordinado, que tomamos entre los valores -4 y -3 para poder hacer el estudio de asoleamiento en Argentina. Bien, para poder estudiar esto con propiedad, yo me voy a poner, fíjense, en una planta, ¿está? Me voy a tomar la precaución de estar en una proyección paralela. Y fíjense que acá ya hay creada una escena para hacer este estudio de asoleamiento. Yo podría crear también para registrar el comportamiento del sol a lo largo de 3 horarios del día, por ejemplo, otra escena que le voy a crear, le voy a decir, por ejemplo, que voy a hacerla con el nombre Sol 1. Voy a crear otra que voy a llamar Sol 2.
y podría crear otra más si quisiera trabajar un horario intermedio para ver el comportamiento del asoleamiento en este terreno que hemos creado con las órdenes de SketchUp y Sol 3. Bien, entonces tenemos establecidas nosotros el valor del UTC, el tiempo universal coordinado para este valor -4 o -3, y finalmente vamos a estudiar qué pasa con este asoleamiento. Acuérdense que las herramientas que vamos a utilizar son estas, que son las herramientas de sombra. Las puedo prender, ahí las tengo prendidas, o las puedo ocultar. Y también puedo definir la fecha y puedo definir el horario. Esta es una forma sintética de presentarme las herramientas que se reproducen acá en este panel lateral a la derecha. Entonces, lo primero que voy a hacer es estudiar, ¿no es cierto?, prendiendo las sombras. Me voy a ubicar entonces aquí en la posición 1. Voy a usar la sombra en las caras, no en el suelo. Las voy a activar. Recuerden que podemos controlar si queremos más oscura o menos oscuras, ¿no es cierto?, la intensidad tanto de la luz como las sombras. Y vamos a fijar un día de estudio que puede ser el 22 de septiembre, por ejemplo, un estudio que haríamos a la mañana. Voy a revisar la geolocalización que ha tomado el modelo. Acuérdense que acá en información del modelo, acá tenemos la latitud y tenemos la longitud. Bien, entonces voy a grabar este asoleamiento que se produce a la mañana y le voy a decir entonces que en la escena la actualice. La actualice para los ajustes de sombra y los ajustes de aquellos parámetros que me interesa realmente registrar en esta escena. Y la voy a actualizar. Luego me voy a pasar a esta, que sería la otra escena que no tiene en este momento activada la sombra. La voy a activar, pero acá el estudio lo voy a hacer para la misma fecha, pero más sobre el mediodía. Entonces podemos ver que aproximadamente al mediodía cómo se va a ir comportando, ¿no es cierto?, este sol sobre nuestra tipología. Fíjense que hemos puesto como componente algunos elementos acá y hemos incorporado en la tipología también nuestra pileta. Entonces, hay algunos elementos, como los vimos en la imagen inicial, que son estos árboles que están colocados aquí detrás en la tipología. Podemos ir viendo cómo van a ir arrojando a partir del mes de septiembre la sombra, cómo se va a ir comportando fundamentalmente acá sobre el área de la piscina. Voy a guardar, voy a actualizar esta que sería nuestra escena 2 para ajustes de sombra. Fíjense, el parámetro que me interesa rescatar es este. Y luego me voy a pasar a la tercera de las posiciones y voy a estudiar para el mismo día, pero ya por la tarde, ¿no es cierto? Me voy acercando a las 16 horas aproximadamente. Voy a activar la sombra y fíjense cómo se puede ver, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo aquí en la tipología. La sombra, pueden ustedes observar si mueven este deslizable, que a partir del mediodía ya no va a estar invadiendo la zona de pileta.
Entonces aparentemente está bien ubicada, ¿no es cierto?, para recibir una buena iluminación y radiación del sol. Entonces voy a tomar acá este horario, a lo mejor un poquito más a la tarde, y voy a actualizar mi escena para esta nueva posición del sol. Para el mismo día, para otro horario, pero manteniendo por supuesto la misma fecha. Entonces voy a actualizar aquí, manteniendo el parámetro, ajustes de sombra, y vamos a actualizar esta imagen. Entonces, a partir de la foto base, en donde nosotros podíamos ver, en este caso podemos desactivar y actualizar esta escena, donde teníamos algunos planos de sección creados. Vamos a ver qué pasa cuando el sol se proyecta, ¿no es cierto?, a la mañana, qué pasa con el sol al mediodía y qué pasa con el sol a la tarde. Entonces, fíjense qué interesante el poder definir un terreno, establecer las coordenadas geográficas de la localización del mismo, al cual también le podríamos incorporar, ¿no es cierto?, la ubicación del norte para nuestro terreno. Recuerden que fue un comando que vimos, nosotros lo invocamos, lo podemos traer, ¿no es cierto?, y ubicar y establecer, ¿no es cierto?, la dirección que va a tener, o la posición respecto a este norte que tiene realmente nuestro terreno ubicado en Córdoba. Lo que quiero que observen es que si la posición del norte no fuera totalmente vertical, como nosotros lo presentamos generalmente en nuestras láminas de gráfica de proyectos, sino que tomamos una posición real de ese norte, como la posición de la sombra va variando.